bien, si me responde más, no solamente quiero que vengan como una retroalimentación del video que vieron, cómo les pareció, muy largo, muy cortico, si lograron involucrar las cosas que estábamos viendo, por ejemplo, bueno, para variar, María Camila Sáenz, cuéntanos, Camila, cuéntanos, ¿cómo te fue? Personalmente me gustó mucho el video, profe. Sí encontré gran relación entre el último tema tratado y el video y como lo mencioné en el foro, la relación que vi respecto a la propiedad privada es que, digamos, las personas carecen de ese material esencial que lo hablábamos en la clase, no sé, como una camisa o, o no sé, cosas muy esenciales y eso hace que ellos le den benevolencia a demás personas pues que sí cuentan con mayores recursos y a su vez por esta razón sean coaccionadas. Entonces, ellos no en ningún momento pueden pensar en satisfacer sus necesidades porque todo el momento piensan en estar satisfaciendo la de los demás para por lo menos conseguir algo, así ese algo sea muy mínimo. Pero pues fue la gran relación que encontré, pues aparte de muchas cosas que el video muestra, fue como la principal que encontré teniendo presente el tema que estábamos tratando en la última clase. Listo, muy bien, muy bien. Ahí digamos que yo encontré varias visiones de varios de ustedes que habían planteado diferentes cosas. Y cuando nosotros preguntábamos, por ejemplo, por qué se da esta benevolencia, que esta benevolencia no, sino esta reverencia, porque obviamente la gente, las personas del video no eran benevolentes con las personas, con los trabajadores, decíamos por qué se da esta necesidad de ser reverentes a alguien. Entonces ahí ya estábamos haciendo una reflexión de que efectivamente en el Congo había como muchos particularismos, ¿no? Había muchas personas que suponían alambradas para otras. O sea, suponían alambradas para que otras personas que querían proponer sus ideas, poner al servicio del orden social sus capacidades, existían esas alambradas que se protegían y no dejaban ingresar a nadie más, no dejaban hacer ejercer las capacidades a otras personas que también querían poner al servicio pues del mercado y del orden social y económico su trabajo, sus capacidades. Entonces, ¿por qué se daba eso? Pues porque hay particularismos. Esperen, yo boto una basurita por acá. Porque hay particularismos, ¿sí? Porque hay tratos especiales para determinadas personas que hay en la población. No existe como tal una igualdad ante la ley, una igualdad en el grado de responsabilidad en el que todos son libres. O sea, eso no existe. ¿Sí? Y eso justamente es lo que impide y lo que supone las alambradas para todas las categorías profesionales que pueden existir. Bueno, por aquí le voy a preguntar a otra persona. Por ejemplo, yo quisiera saber, Viviana Andrea Rivera Bejarano, que la otra vez también nos diste un aporte muy interesante en clase. Si nos quisieras compartir cómo te fue con el documental, Viviana Andrea. Hola, profe. Pues me pareció un documental bastante interesante, ¿no? Pues así como el Congo, hay muchos países que teniendo los recursos, pues viven en pobreza. Bueno, el ejemplo también de Colombia, ¿no? Sin irnos muy lejos. Entonces, pues como lo dije en el foro, pues las nuestro entorno nos condiciona, entonces pues no es lo mismo que yo pueda desarrollar mis capacidades en un ambiente donde económicamente no se está como tan mal que por ejemplo en un ambiente de pobreza extrema. Entonces básicamente es eso, profe. Ok, entonces la opinión de Viviana Andrea es que también nos vemos condicionados por las condiciones, valga la redundancia, del ambiente en el que nos movemos. Es Sí, sí, nuestro otra. pensamiento se ve condicionado a nuestro entorno. Ok, listo. Bueno, ahí tenemos dos opiniones de sus compañeras, entonces vamos a continuar como tal con el tema que estábamos viendo la clase pasada, pero entonces por aquí, ¿quién nos puede recordar? Entonces que no sean Camila ni Viviana Andrea, como que nos haga
un resumen no, sino que nos intente aterrizar sobre en qué terminamos la vez pasada. Entonces Camila Sanz nos da una puntadita muy importante, nos dice, terminamos hablando acerca de la propiedad privada. O sea, la clase pasada hablamos de la importancia de la propiedad privada, de la necesidad de tener bienes, no solamente, no por el hecho de tenerlos y decir tengo cosas, sino porque esos bienes se constituían como tal, como medios que me capacitaban para desenvolverme cotidianamente en las situaciones eventuales de mi vida normal, ¿sí? Mis situaciones ordinarias. Entonces, no era tener por tener, sino tener esos bienes porque son medios que me capacitan para X o Y acción que yo necesito realizar para potenciar unos fines a los cuales yo me siento llamado o quiero simplemente desarrollar cotidianamente. ¿Listo? Y eso fue una primera cosa que vimos y al final terminamos hablando de qué. Entonces, por aquí, José, cuéntanos, tú, compártenos. Tú te conectaste la vez pasada, ¿cierto? Sí. José Botero. Bueno, José como que no nos va a ayudar. ¿A quién le pregunto? Es que yo no sé. Preguntémosle a Laura Daniela. No, Laura Daniela, ¿te conectaste la vez pasada? Uy, no, qué pereza tener que rogarles que participen, qué maluco. José, ¿nos puedes responder, porfa? Profe, qué pena, la verdad es que no estaba escuchando porque estaba leyendo lo del tema de la actividad porque no lo he realizado, entonces qué pena, no, la verdad no estaba escuchando. Ya, que si nos puedes decir, por favor, en qué terminamos la clase pasada para poder abarcar esta clase, como para que nos introduzcas. Sí, por favor. No, solo dime no y yo le pregunto a otra persona y ya, ¿sí? No hay ningún problema. Ok, lo voy a hacer. Perdóname. Sí, Tenía ¿puedes decirnos o no? Sí, perdóname, es que estaba un poquito desubicado, tenía el micrófono apagado. Pues, profe, digamos más o menos lo que yo recuerdo que era lo que estábamos hablando, era un poco sobre el tema de la libertad y de cómo podemos, digamos, el tema más que todo como el tema de la libertad, de cómo podemos nosotros hacer el mejor uso, digamos, de las oportunidades y todo este tema. Más o menos que era lo que recuerdo, porque pues sí me cogiste un poco fuera de base. Ok. Bueno, gracias, José. Sole, ¿nos puedes aterrizar en el tema que terminamos de la clase pasada? Sole. Pues en lo último de lo que hablamos fueron las dos naturalezas de los bienes económicos, que fueron los bienes de consumo y los bienes de producción o bienes de capital. No estoy mal. Ok, listo. Sí, puntualmente era eso y era eso lo que estaba esperando que me respondieran porque es lo que continúa a partir de lo que vimos hoy. Entonces, ahí están viendo las diapositivas, ahí están viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí, ¿me confirman, por favor? Sí, señora. Listo. Entonces, terminamos diciendo que las cosas eran, cuando yo podía decir que algo era mío, que era un bien que me capacitaba para desenvolverme cotidianamente, fruto de dos cosas. Entonces, era mío cuando yo era su autor intelectual o cuando lo había obtenido legítimamente en un intercambio. Entonces, tú trabajas, yo trabajo, juntos cooperamos y nos ayudamos a satisfacer nuestras necesidades. Entonces, en medio de los intercambios, legítimamente, que entre otras cosas habíamos dicho que los intercambios permitían ampliar la esfera protegida del otro en cuanto le garantizaba los bienes que él necesitaba, los medios que él necesitaba para desenvolverse cotidianamente. Entonces, cuando algo es mío, cuando soy su autor intelectual o cuando lo obtuve legítimamente mediante un intercambio. Y tal cual como nos decía Sole, decíamos que la naturaleza de estos bienes que son objeto de la propiedad privada, o sea, los bienes que se constituyen como tal propios y de la propiedad de las personas, son bienes económicos. Entonces, ¿qué quería decir? Que eran económicos, entonces decíamos que son escasos, que obtenerlos implica tener que producirlos, implica trabajo, gasto de energía y dejar de emplear el tiempo en descanso y en ocio, ¿sí? Entonces, todos los bienes que nosotros necesitamos, en eso se revela que son escasos, que no simplemente por el hecho de desearlos aparecen, sino que hay que producirlos, ¿cierto? Bueno, decíamos, estos bienes, que son como tal los medios, decíamos que son valorados en cuanto se valoran el fin que permitían alcanzar.
Entonces yo valoro un fin y en ese orden y en el orden de ideas que valoro el fin, yo traslado la valoración al medio que me permite alcanzar. Entonces, ¿por qué era mi ejemplo? Puede que alguno de ustedes sí valore un cigarrillo, pero mi ejemplo era porque yo no valoro un cigarrillo o porque sí lo valoro. Porque el fin del cigarrillo era calmarme el frío, era calmarme la ansiedad. Entonces, siempre y cuando yo no tenga frío, yo no tenga ansiedad, yo no tenga un miedo de algo, pues el cigarrillo no constituye como tal un medio para mí porque no me garantiza el fin. Entonces, yo no lo valoro. ¿Por qué valoramos un tapabocas? Pues porque el tapabocas es lo que me garantiza en este momento poder ingresar a cualquier centro comercial, a cualquier supermercado, a cualquier reunión a la que yo necesite asistir. Entonces yo valoro el tapabocas como un medio que me sirve para alcanzar un fin, desenvolverme socialmente en medio de la coyuntura que estamos viviendo. Y finalmente decíamos, ¿por qué no valoramos un arma? Porque nosotros pues no tenemos por ahora interés de matar a nadie, ¿no? Entonces un arma era un medio para matar a alguien y el fin era acabar con una vida, ¿sí? Entonces en ese sentido no la valoramos porque no valoramos el fin que permite alcanzar. Y decíamos que estos bienes que son económicos tenían dos naturalezas y la naturaleza perdón, dependía concretamente de la proximidad con la satisfacción de una necesidad. Y aquí creo que fue donde terminamos la clase pasada. Habíamos dicho que pueden ser bienes de consumo o que pueden ser bienes de producción. Entonces, los bienes de consumo son de consumo porque están muy próximos a la satisfacción de una necesidad final. ¿Sí? Entonces, son de consumo porque sirven para satisfacer porque para satisfacer una necesidad no necesitan de la intervención de otro bien. Entonces, hemos puesto el ejemplo del mango, de una fresa, que pues yo me comí un mango y para mí el mango ya constituía, ya representaba como tal un medio que satisfacía directamente una necesidad y que no necesitaba de la combinación o de la intervención de otro bien para procurarme esa satisfacción que me produce comerme un simple mango, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los de consumo y los de producción? Pues que los de producción necesitaban de la intervención de otro bien para satisfacer una necesidad. Entonces poníamos el ejemplo de los tornillos y decíamos que unos tornillos por sí solos, pues, ¿qué necesidad van a satisfacer? Sí, unos tornillos, pues necesitan de la combinación de otro bien, puede ser de un alicate, puede ser de una llave inglesa, puede ser de un taladro, lo que sea, para satisfacer una necesidad. ¿Sí? O para procurar un bienestar a la persona que lo utiliza. Ahora, decíamos que efectivamente nuestras valoraciones son totalmente subjetivas y una persona puede decir, ¿cómo así que los tornillos no son un bien de consumo? A mí me satisface tener un solo tornillo porque yo soy coleccionista de tornillos. Entonces decíamos, ok, entonces para esa persona un tornillo puede considerarse como un bien de consumo porque para satisfacerle una necesidad específica que es ser coleccionista, no necesita de la intervención de otro bien. Entonces fíjense que no era tan fácil clasificar como de consumo, de producción, de consumo, de producción. Era una reflexión que hacemos la vez pasada, porque inclusive un simple mango, del que estamos hablando, podía constituirse como un medio de producción para una persona que vendiera, ¿cuál era el ejemplo? Limonadas de mango, ¿sí? Entonces yo produzco limonadas de mango, para mí el mango es un bien que yo necesito combinar con otro bien para producir otro bien que satisfaga una necesidad final. Entonces, cuando vamos mirando cuál es la proximidad de un bien específico con la satisfacción del bien final, entonces ya podemos clasificarlo como un bien de consumo o como un bien de producción. Y habíamos puesto otro ejemplo que era, por ejemplo, el maní y las mantequillas de maní. Entonces, un maní puede ser un bien de consumo para un consumidor que quiere tener unos snacks en su casa, ¿sí? No necesita la intervención de otro bien. Pero para una persona que tiene una fábrica de mantequillas de maní, pues el maní solito es un bien de producción, porque lo combina con otras cosas y produce finalmente una mantequilla de maní. El caso es que habíamos dicho que iban a ser de producción siempre y cuando fueran bienes que sirvieran para producir otros bienes. ¿Listo? Y aquí fue donde terminamos. Dijimos, listo, ¿cómo los vamos a llamar de ahora en adelante? Los vamos a llamar factores de producción, los vamos a llamar medios de producción y los vamos a llamar bienes de capital. ¿Listo? Hasta ahí quedamos la clase pasada. Entonces, siempre que hablemos de factores de producción o de medios de producción o de bienes de capital, nos vamos directamente a nuestra cabeza a pensar en bienes que sirven para producir otros bienes como tal. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa? Estos bienes de capital, y ustedes me van a decir por qué,
son posibles gracias a que el trabajo manual especializado bajo la división del trabajo se mecaniza. Entonces aquí tenemos una primera reflexión. ¿Por qué podría ser esto posible? O sea, ¿por qué podemos decir que los bienes de capital o los bienes para producir otros bienes son posibles gracias a la mecanización con la que se desarrolla el trabajo manual bajo, bueno, considerando que nos hemos especializado en una sociedad en la que nos dividimos el trabajo? ¿Sí? Entonces, por aquí, preguntémosle, aquí le preguntamos a Rosángela. Cuéntanos, Rosángela, ¿por qué puede ser esta idea de que los bienes para producir otros bienes sean posibles gracias a que el trabajo manual se especializa? ¿Dónde está? Rosángela. Sí, profe, te escucho. Sí. Bueno, porque primero que todo, pues como hablábamos de los bienes de consumo y de producción, pues primero los de consumo satisfacen las necesidades de nosotros las personas. Esos bienes que hacen, o sea, nosotros, de acuerdo a esos bienes, nosotros, ¿qué hacemos? Producir y vamos consumiendo. Un ejemplo, por ejemplo, sería comprar un par de zapatos en un almacén. Entonces, los zapatos me van a durar un tiempo. Ya después de cierto tiempo, pues la necesidad me lleva a consumir. Ok. Bueno, voy a dejar esta idea por aquí. Rosángela, pero tú sí te quedó claro que los bienes de capital son bienes para producir otros bienes. Por ejemplo, en el ejemplo de la persona que poseía la fábrica de limonadas de mango, una licuadora podría ser un bien de capital, ¿sí o no? Rosángela. Sí, Sí, porque pues si no tuviéramos la maquinaria no podríamos producir las limonadas. exactamente. Entonces, esta licuadora podría ser, como lo estaba bautizando Rosángela, una maquinaria o un bien de capital, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, a ver, ¿qué más le ponemos? Si yo tengo un local en el cual yo arriendo lavadoras para que la gente vaya y lave su ropa en mi local, las lavadoras para mí constituyen como tal un bien de capital, ¿sí? Porque es un bien que yo utilizo para, para combinarlo con el servicio que presto, con el local que estoy dando, para satisfacer una necesidad que es cuál, prestar el servicio de lavar la ropa. Una persona que trabaje, por ejemplo, en una panadería, entonces es lo que le permite, por ejemplo, tajar el pan en tajaditas exactas y no tener que usar el cuchillo, constituye como tal un bien de capital, ¿sí? Porque es como una maquinaria, como lo bautiza Rosángela, que le ayuda a mecanizar su trabajo, a hacerlo un poco más rápido, a hacer un bien para producir otros bienes. Pero entonces la pregunta, y aquí va, y la otra persona que quiera participar adelante. ¿Cuál se imaginan ustedes que puede ser el origen, por ejemplo, de esa licuadora? ¿Cuál puede ser el origen de el otro ejemplo que pusimos, las lavadoras? ¿Cuál puede ser el origen de la tajadora de pan que taja el pan y taja el pan en cuadritos exactos, sin que uno tenga que estar con el cuchillo, páselo y páselo y páselo y páselo? ¿Sí? Acuérdense que nosotros por allá en el primer corte, cuando hablamos de cuál era el origen de las cosas que se materializaban mediante el trabajo, nosotros habíamos hablado de Mises, que nos había compartido que nosotros podíamos identificar que las cosas del mundo podían devenir en medios cuando nuestra razón nos capacitaba para descubrir que efectivamente servían para algo. Entonces, ¿quién se inventó la lavadora y por qué surgió la lavadora? ¿Sí? ¿Quién se inventó la licuadora y por qué surgió? ¿Quién se inventó la tajadora de pan y gracias a qué surgió? Pues a que las personas nos fuimos especializando, ya sabemos todo el recorrido que tenemos que hacer para llegar a esta idea, nos fuimos especializando, nos fuimos dividiendo el trabajo y cada uno de nosotros fue conociendo de la mejor manera cómo podía desarrollar su trabajo. Entonces, recuerden por aquí cuando habíamos visto, les voy a poner un ejemplo aquí, cuando habíamos hablado de la llave inglesa, ¿sí? ¿Se acuerdan la clase que hablamos de la llave inglesa? Muestren, a ver, por aquí está, les voy a compartir las diapositivas de la llave inglesa. Aquí decíamos, no se sabe a ciencia cierta quién inventó esta herramienta. Esto como tal puede ser considerado como un bien de capital que le ayudó a una persona a satisfacer una necesidad que estaba teniendo en su trabajo, ¿sí?
Y decíamos, no se sabe a ciencia cierta quién inventó esta herramienta. Las primeras llaves ajustables fueron desarrolladas por un ingeniero inglés, Edwin Beard Budding, quien reemplazó la cuña por un tornillo de ajuste. El acoplamiento del tornillo a la cuña de ajuste también suele atribuirse al sueco John Peter Johansson, un herrero de la ciudad de Enköping. Para su oficio se veía obligado a llevar consigo un gran número de llaves fijas, pesadas y voluminosas. La necesidad de una llave ajustable se concretó así en la herramienta de servicio más utilizada del mundo. Entonces, ¿por qué una persona descubrió que efectivamente podía reemplazar un mundo de llaves que estaba cargando por la llave inglesa? Porque esa persona se especializó tanto en su trabajo que conoció cuáles eran las cosas que le estaban impidiendo de alguna manera desarrollarlo mejor. Y dijo, ¿qué pasaría si yo me inventara una llave o una herramienta que me permitiera hacer ese trabajo de una manera más sencilla? ¿Sí? Entonces, ahí fue cuando empezó surgiendo la llave inglesa. Y que tenía que ver, por ejemplo, lo que nos decía José en un principio, cuando nos dijo que la importancia de la libertad de hacer el mejor uso de las capacidades. Pues porque recordemos que habíamos dicho que estas como tal, las nuevas herramientas surgen a partir de la capacidad empresarial que tenemos las personas y no el empresario que ya hemos visto que está sentado allá manejando, no, la capacidad empresarial que tenemos de descubrir medios nuevos, fines nuevos, de aportar, de alejarnos de la rutina de oportunidad que todas las personas conocen y descubrir cuál es la consecuencia de las acciones que tenemos en el mundo, ¿sí? Explicitar esas consecuencias en el conocimiento, explicitar esas experiencias y esos resultados de mis acciones en mi inteligencia, entonces ya devienen en lo que yo conozco como conocimiento. Y ese conocimiento es lo que me permite entonces ya empezar a desenvolverme cotidianamente y transformar las condiciones físicas de la materia en bienes o servicios que me satisfagan necesidades. Entonces, es por eso que nos interesaba que Bill Gates fuera libre, que el hombre neolítico fuera libre, que... ay, se me olvidó el de la máquina de vapor, que James Watts también fuera libre, ¿sí? Porque a partir de perseguir sus propios objetivos, a partir de hacer el mejor uso de sus capacidades, pues ellos podían descubrir cosas nuevas. Y no sabíamos nosotros a quién se le iban a ocurrir las nuevas cosas que iban a entrar a formar parte del conjunto de herramientas civilizadoras que nos iban a permitir avanzar en lo que significa el desarrollo, la productividad, la democratización de la lectura, de la música, el internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el origen de estos bienes de capital como tal, entonces es justamente esta empresarialidad. Entonces, volvíamos aquí. Y decíamos, son posibles gracias a que el trabajo manual especializado bajo la división del trabajo se mecaniza. Entonces, ¿por qué al hombre neolítico que hemos visto se le había ocurrido crear la primera red de pesca? Porque se había dado cuenta que cazando o pescando con la lanza pues se demoraba mucho tiempo. Entonces, ellos se dividieron el trabajo, cada uno de ellos conoció la mejor manera de hacer de su trabajo y empezó a caer en cuenta de que podía crear nuevas herramientas que le permitían facilitar ese trabajo. Entonces, cuando nos especializamos y nos dividimos el trabajo, hablamos de que se va mecanizando, ¿sí? Gracias, pues el trabajo manual se va mecanizando y vamos descubriendo formas de conseguir que las herramientas reemplacen nuestra fuerza física para llevar a cabo una tarea, como fue el caso de esta llave inglesa, como fue el caso de las lavadoras, como fue el caso de las licuadoras, como fue el caso de la red de pesca. ¿Sí? Diferentes inventos en diferentes momentos de la civilización nos hemos dado cuenta que son posibles gracias a que conocemos tanto nuestro trabajo, que vamos mecanizando este trabajo manual que desarrollamos y vamos descubriendo la forma de que herramientas reemplacen nuestra fuerza física para llevar a cabo una tarea específica. Entonces decíamos, la mecanización es el logro más beneficioso de la división del trabajo. ¿Sí? Entonces, esta es una idea que nos propone Mises, que ustedes saben que es uno del marco teórico que estamos utilizando para nuestra clase de Fundamentos de Economía. Entonces, efectivamente, podríamos decir que la mecanización es el logro más beneficioso de la división del trabajo. Y aquí ustedes ven, aquí hay un enlace de YouTube, ¿cierto? Uy, sí, profe. ¿Quién me dijo sí, profe? Camila, gracias, Camila, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer una cosita. Yo por aquí les voy a compartir en este momento
espérense un segundito. Les voy a compartir por aquí este enlace y lo vamos a ver. Entonces, lo que voy a hacer es que... espérense porque creo que quité mi cosito por acá. Listo. Y por acá les comparto esta partecita por acá. Bueno, entonces vamos aquí y vamos a ver este video. Entonces necesito que me confirmen si pueden escuchar. Espera. Ok, listo. Entonces, espérense. Vamos a cerrar esta partecita. ¿Y yo cómo hago para...? Espérense porque me confundí. Démosle escape a esto. Listo, creo que están viendo. Sí. Listo. Y abrimos este. Y por acá voy a darle compartir todo el... incluir equipo. Listo. Por acá. Perfecto. Entonces, Camila, ¿me puedes confirmar, porfa, si estás escuchando? Mira. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Listo. Bueno, entonces vamos a compartir este video y vamos a mirar si efectivamente la mecanización del trabajo es el logro más beneficioso de que nos hayamos especializado y dividido como tal el trabajo. Pasta. Muchas personas creen que los equipos usados en diferentes fábricas para producir grandes cantidades de alimentos son máquinas enormes y complejas, pero no siempre es así. Existen muchas empresas pequeñas alrededor del mundo y, por supuesto, los fabricantes satisfacen sus necesidades de producción. La máquina que se ve en la pantalla es conocida como Dolly 2. La empresa La Monferrina se dedica a la producción de estas máquinas. Dolly 2 es una de las extrusoras de pasta más compactas del mercado actual. Este equipo encaja en cualquier mesa estándar, lo que amplía las capacidades de producción. Cabe destacar que el proceso de preparación de la pasta es sencillo y rápido. En el compartimento de carga, que se llama tolva, se vierten los ingredientes adecuados. Luego se mezclan hasta obtener la masa. La masa pasa directamente de la tolva a la extrusora, el equipo que exprime la masa, dándole la forma deseada. Diferentes boquillas permiten producir diferentes tipos de pasta. La velocidad de la máquina permite producir entre 3,6 y 4,5 kilogramos de pasta fresca por hora. Waffles. En las fábricas de producción de alimentos también se utilizan equipos que no están relacionados con la producción de comida. La razón es que los alimentos generalmente se producen a gran escala. Para alcanzar nuevos niveles de productividad, las empresas intentan automatizar el mayor número de procesos posible, sustituyendo a las personas por robots que no se cansan, no descansan y trabajan mucho más rápido. El equipo que ves en la pantalla en este momento no está diseñado para la producción de alimentos. De hecho, es utilizado para empacar el producto producido de manera rápida y efectiva en cajas. En este caso, el trabajo se hace con waffles. Ambos robots fueron creados por especialistas de la empresa japonesa Fanuc. El primero utiliza el exclusivo sistema de detección visual IR-Vision, que permite al brazo robótico trabajar en pareja con las cintas transportadoras más rápidas del mundo. El robot recoge los waffles y crea pilas de 5 productos en otra cinta transportadora. El segundo brazo robótico transporta estas pilas a una caja. Queso crema. Es hora de hablar de máquinas realmente grandes e impresionantes que son usadas diariamente en muchas fábricas del mundo. Aquí podemos ver una línea de producción de queso blando. La característica principal de las líneas de producción es que consisten en una serie de máquinas diferentes, donde cada una tiene su propio conjunto de funciones. Todos los equipos están conectados en una especie de línea, a lo largo de la cual las materias primas se mueven.
cambiando gradualmente para convertirse en el producto terminado. El equipo que ves en la pantalla fue fabricado por la empresa búlgara Donido. La producción comienza en una tina especial para queso. Aquí se coagula, se corta y se seca mecánicamente el grano de queso. En el siguiente módulo se filtra la mayor parte del suero de la masa total. La mezcla de granos se coloca debajo de la placa de distribución para que los moldes se llenen de materia prima. El último equipo de la línea de producción que mostraremos se llama volteador. Ayuda a separar el suero restante y a formar el producto final. Los moldes con materia prima se apilan. Después de eso se realiza el volteo. El proceso se puede llevar a cabo tanto de forma manual como automática. Chocolates. Suiza es famosa por tener un gran número de diversos y deliciosos platos nacionales. Sin embargo, el chocolate suizo es el más famoso en todo el mundo. En general, no es sorprendente que para hablar de la producción de chocolate viajemos a este país. Ahora estás viendo con tus propios ojos cómo se fabrica el chocolate en una fábrica de la compañía Canónica. Desde 1948, el chocolate se realiza en este lugar de la misma manera. Aunque la fábrica utiliza equipo profesional sofisticado, el trabajo manual sigue siendo el factor más importante. La persona especialmente entrenada para la producción de chocolate se llama chocolatero. No es un trabajo fácil. Se necesita talento y sensibilidad por parte del profesional. Por un lado es un trabajo creativo, pero por el otro lado implica tener conocimientos de física y química sobre el chocolate. En primer lugar, el chocolatero derrite el chocolate. Cabe destacar que la temperatura se ajusta hasta las centésimas. La inexactitud en este caso conduce a un deterioro de la calidad de los productos acabados. Afortunadamente, hoy en día es más fácil alcanzar la temperatura adecuada que hace 50 años. Las máquinas especiales de templado de alta precisión son las responsables del proceso. La masa de chocolate líquido toma forma en la mesa del chocolatero. La masa se mezcla con espátulas y cuchillas. Los moldes se llenan con jeringas de confitería. A continuación, se vuelven a utilizar espátulas especiales que alisan la superficie y eliminan el chocolate sobrante. Si el chocolatero necesita crear dulces de chocolate, lo realizará con la ayuda de extrusores. Ya hemos hablado de ellos hoy. En este caso, son usados para exprimir el chocolate. Espárragos. Seguramente algunos de nuestros seguidores creen que algunos alimentos como las frutas, hierbas y verduras llegan a los estantes justo después de ser cultivados. Esto no es del todo cierto. De hecho, casi todos los alimentos vegetales son preprocesados. Hoy hablaremos de los espárragos. Una vez que los tallos maduros han sido cortados, son enviados a fábricas especiales. El equipo utilizado aquí ha sido diseñado específicamente para trabajar con tallos de espárragos. Primero, la máquina trabaja con ayuda del operador. Los tallos tienen que ser colocados en canaletas especiales. A continuación, el equipo levanta cada planta individualmente. Es necesario eliminar el exceso de pulpa de la base de los tallos. Esto es exactamente lo que hace este equipo. Ten en cuenta que la herramienta es similar a un pelador vegetal estándar, como el que se puede encontrar en casi todos los hogares. Una vez finalizado el procesamiento, el espárrago es enviado a través de una cinta transportadora al departamento de embalaje. Sorprendentemente, este equipo profesional pela entre 3.600 y 10.000 tallos de espárragos por hora. Y este equipo se utiliza cuando se necesita cortar espárragos en pequeños trozos del mismo tamaño. Las cuchillas de diamante afiladas pueden procesar el producto en segundos. En este caso, cada pieza tiene una longitud exacta de 25 milímetros. La producción en este caso es de 5.000 tallos por hora. Las dos máquinas para espárragos que te hemos mostrado fueron diseñadas por especialistas de la empresa holandesa Gepro.
Producción de té en Sri Lanka. Las estadísticas de 2017 muestran que Sri Lanka es el cuarto mayor productor de té del mundo. Cada año se exportan desde aquí unas 350.000 toneladas de este producto. En el vídeo de hoy te mostraremos exactamente lo que sucede con el té antes de que esté listo para su consumo. Las hojas de té en Sri Lanka se cosechan en plantaciones que datan del siglo XIX. Cabe destacar que este país sigue los métodos tradicionales de producción de té. Las hojas recogidas se vierten en una cinta transportadora. Aquí son procesadas con el aire caliente a una temperatura que varía entre 32 y 40 grados centígrados. Esto elimina el exceso de humedad de las hojas en un plazo de 4 a 8 horas. La siguiente etapa se llama torsión. Se realiza en una máquina gigante con un rodillo. Aquí las hojas son presurizadas. Se retuercen mientras liberan el jugo. Ahí termina la participación de las máquinas en la producción de té. Lo único que queda es ubicar las hojas en una superficie plana y dejarlas en una habitación fresca, oscura y húmeda. Aquí tendrá lugar el proceso de fermentación, tras el cual el té solo tendrá que ser secado y envasado. ¡Hey! Deja la pereza. Es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente. Bien, entonces, tal cual como nosotros vimos en el video y a mí mientras lo estábamos viendo, ahí me pueden confirmar, Camila se está viendo la pantalla, ¿me puedes confirmar, por favor? Ay, Camila se fue. Sí, profe. No, está. Ok, listo. Disculpa, yo tengo una pregunta. Sí. Y me confundí en algo. ¿Los bienes de capital están entre los bienes de producción? ¿O Sí. son lo mismo? Sí, son lo mismo, son lo Ah, mismo. Lo que importa es que su naturaleza sea hacer bienes para producir otros bienes. Entonces, en ese video que vimos ahí, tú puedes darte cuenta, había muchos bienes para producir otros bienes, para facilitar el trabajo que se realiza manualmente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los waffles, que los mostraba, esos waffles, entonces fíjense que tienen como la naturaleza y todos los inventos de los hombres tienen como vestigios muy antropológicos, ¿sí? Si nos pusiéramos a mirar cómo es la mecánica con la que trabajan esos brazos, hacen de cuenta que son como los brazos de una persona. Entonces nos dimos cuenta que efectivamente, como nos decían en el video, las personas se iban cansando, iban perdiendo productividad en la medida que iban desarrollando, iban pasando las horas, iban haciendo más trabajo. Entonces decidieron mecanizar ese trabajo para esa actividad que tocaba hacer con los waffles, de moverlos de un lado a otro, para liberar a las personas de trabajo pesado. Y se volvieron mucho más, ganando también en productividad, ¿sí? Entonces, ¿por qué se nos ocurrió esos brazos que teníamos que crearlos? Pues porque vimos que había la necesidad de optimizar unos procesos, porque se nos ocurrió que podíamos crear, por ejemplo, los cuchillos esos con los que estaban cortando como tal los espárragos, pues porque al inicio pues lo hacíamos manual, pero nos dimos cuenta que habían posibilidades de generar nuevas maquinarias que hacen eso mucho, mucho más rápido. ¿Y por qué se pudieron generar? Pues porque estaban las condiciones puestas para que algunas personas efectivamente hicieran el mejor uso del conocimiento que habían adquirido y lo aplicaran para producir cosas nuevas que ayudaran a otras personas, para producir estos medios de capital. Entonces, ustedes se fijan, el señor que estaba narrándonos el video nos decía que muchas de las máquinas que se habían inventado y que nos estaban presentando ahí eran holandesas. Entonces, si pusiéramos nosotros en un lado, por ejemplo, el Congo que vimos en el documental y estas empresas holandesas o el país, u Holanda, por decir algo, podríamos darnos cuenta que efectivamente en Holanda había o se pusieron mejor las condiciones para que las personas hicieran el ejercicio de su libertad de una mejor manera.
Entonces, esa prosperidad que se puede, y esas brechas de prosperidad, si podríamos llamarlo así, que se evidencian en los diferentes países son justamente ¿por qué? Porque hay unas sociedades que han hecho un mejor uso del conocimiento adquirido. ¿Y por qué han podido hacerlo? Porque se han puesto como tal unas condiciones institucionales para que la gente lo haga, para que la gente se involucre, para que la gente saque provecho del ejercicio de su libertad. Si pusiéramos en comparación estas dos sociedades, pues son absolutamente y diametralmente opuestas. ¿Sí? Entonces, bueno, y muchas personas pueden decir como no, pues la verdad es que a mí no me parece que la mecanización de los trabajos manuales sea el logro más beneficioso de la especialización y la división del trabajo. ¿Por qué? Y son quejas evidentemente muy válidas, ¿sí? Porque hay personas que dicen, y tal cual como nos narraba el narrador, para la redundancia, nos decía, muchos de los trabajos manuales o sea, fueron reemplazados por máquinas. Entonces las personas empiezan a decir, sí, efectivamente no nos conviene introducir bienes de capital en los procesos de producción o estos bienes para producir otros bienes, no nos conviene introducirlos como tal dentro de los bienes, dentro de los procesos productivos porque desplazan mano de obra. Y si desplazan mano de obra generan desempleo, ¿sí? Entonces pueden empezar a decir, efectivamente es el logro más beneficioso y muchos dicen no, otras personas dicen sí. Entonces yo quisiera preguntar por aquí, así como 2 o 3 personas que nos digan cuál es la visión que tienen acerca de la introducción de los bienes de capital en los procesos productivos o inclusive en los momentos, en la prestación de servicios. ¿Sí? Por ejemplo, yo les doy la visión mía. Cuando yo voy a Unicentro, a mí, por ejemplo, me aterra, o un centro comercial me aterra, el hecho de que hayan puesto los que reciben ¿cómo se llama? Para pagar el parqueadero, mejor dicho, ya tienen máquinas en vez de personas. A mí eso me parece terrible, pero principalmente es por el servicio que recibes como consumidor, porque tú siempre dices, donde esta máquina me falle, donde esta máquina no me devuelva bien, entonces ¿con quién hablo y con quién me quejo? O sea, ¿quién me responde? Entonces ahí está la máquina que dice fuera de servicio o siga el siguiente porque ya terminamos la transacción y digo, pero si falló la transacción, ¿quién me ayuda? Entonces hay algunas cosas que yo digo como no me gusta que introduzcan bienes de capital en este tema porque la verdad es que me fastidia, o sea, porque no puedo tener una persona que me responda cuando estoy pagando el parqueadero. Entonces hay veces que yo digo como no, no me gusta, pero contrariamente hay en otras oportunidades que ya escuché lo que ustedes me digan, que yo digo como sí, como consumidores nos conviene efectivamente la introducción de estos bienes de capital. ¿Sí? Entonces, esa es la visión que yo tengo. Entonces, por aquí, ay, ¿a quién le preguntamos? Ay, Santiago, yo sé que Santiago, sí. Hola, Santiago. Santiago. Bueno, no, ¿qué pasó con ustedes? Soy José, que tienes la mano arriba, cuéntanos. Profe, ¿Cuál pues es la visión que tienes? digamos que es un poco complicado, digamos, irse uno por un lado o por otro. ¿Por qué razón? Digamos que en cuanto a producción, claramente pues es muchísimo mejor en ciertos aspectos, porque hay momentos en donde se ve un poco beneficioso más el tener una producción a que si una persona lo haga, pues no se va a notar mucho la diferencia. Digámoslo ahí en la parte del video, mira la parte en donde están haciendo los chocolates, que lo están haciendo de una manera antigua donde una persona tiene que, o sea, una persona especializada donde tiene que mirar en su punto, tiene que mirar como todo este tipo de cosas. El toque humano hace ponerle un distintivo a esto que de pronto una máquina no lo puede lograr. ¿Por qué? Porque es como la persona, o yo lo veo así, es como una persona, es como un chef. Si la parte humana no fuera importante, pues básicamente habría un robot que nos cocinaría siempre, ¿sí? Entonces nosotros pagamos más que por una cantidad de comida, por una muy buena calidad en la comida. Y eso es algo que las máquinas no las pueden determinar porque hay veces hasta un pequeño error en la cocina puede generar un determinante muy bueno y puede ser un error muy rico, por decirlo así. Muy Entonces eso agradable. es algo que, exacto, eso es algo que, pero sí es que no te puedo decir si es beneficioso, no es beneficioso, porque es que es muy, es que no encuentro la palabra, o sea, es muy,
No no lo puedo encajar perfectamente, porque digamos lo que tú estabas diciendo, en la caja si hay una equivocación en el parqueadero, ¿a quién le alego? ¿O a quién le reclamo? Es por ejemplo, si lo mismo, digamos, si Adidas tiene una máquina de hacer tenis, pero no una máquina que nos venda los tenis. ¿Por qué? Porque Adidas necesita una persona que le especifique o le crea esa necesidad a una persona que simplemente puede ir mirando. Entonces, pero en sí es más beneficioso, pero no en todos los casos. Listo, listo. No en todos los casos, dice José, y si siempre el factor humano va a ser determinante en determinadas profesiones. María Camila, cuéntanos. Yo pienso que esto, al igual que muchas cosas de lo que hemos hablado, es muy subjetivo. Entonces, tú puedes hablar con el dueño de una empresa y te dice que es lo más maravilloso porque para él implica menos gastos el pagar mayor número de personal y una máquina pues le va a hacer como mayor, lo que hablaban en el video, va a trabajar más, va a trabajar todo el tiempo que él quiera y va a tener que pagar menos relativamente, ¿sí? Pero por otro lado está la parte de, no sé, de un empleado, por ejemplo, que el empleado no va a estar de acuerdo con que esto sea muy beneficioso, pues porque le va a quitar el trabajo. Respecto a mi pensamiento directamente, veo partes buenas y veo partes malas. Veo que a pesar de tener una máquina, siempre necesitan de una persona y esto lo vemos de pronto en estas máquinas que hay en los centros comerciales para cuando uno va a pagar el parqueadero, ¿sí? Muchas veces entonces nos pasa que pagamos, hay un problema con el pago y tenemos que oprimir un botón para tener una asistencia. Entonces, esto nos muestra que la máquina no es de todo, o sea, no va a dar una satisfacción totalmente, sino que va a necesitar de cierta manera una ayuda humana para cumplir una finalidad total, una satisfacción total. Listo, listo, listo. Muy bien, gracias José y Camila por la opinión que nos dieron. Y voy a hacer una reflexión con respecto pues, a lo que nos han dicho. Por ejemplo, Camila nos puede decir, y José también pensará, pues en su interior dirá, no, es que muchas veces vemos esta introducción de los medios de capital como algo negativo porque reemplaza mano de obra. O sea, hay que despedir personas necesariamente cuando tenemos acceso como tal a estas nuevas herramientas. Pero resulta que sí, o sea, en el corto plazo eso es un problema pues grave, porque son personas que están quedando sin trabajo. Pero si ustedes se fijan, las capacidades que se empiezan a demandar como tal de las personas que habitan en la sociedad son diferentes, ¿sí? Entonces ya no necesitamos a alguien que se pare al frente de la puerta del centro comercial a subir y bajar una baranda. Entonces, esos trabajos que demandan poco trabajo, por decirlo, intelectual o poco esfuerzo en términos humanos, o sea, en términos de capacidades y de intelecto de las personas, pues son las que justamente van siendo reemplazadas por las máquinas, ¿sí? Porque tienen unas tareas fijas. O sea, hay cosas que efectivamente los cerebros de una máquina no pueden superar lo que haríamos nosotros. El caso que nos decía José, el chef, el chocolatero o la prestación de servicios como tal, ¿sí? Pero hay trabajos que se pueden ir mecanizando y se puede ir liberando como tal esa mano de obra para que las personas empiecen a ver la necesidad de enfocarse hacia nuevas perspectivas, a capacitarse hacia nuevas direcciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos de los estudios que han hecho sobre el mercado laboral en algunos países se han dado cuenta que inclusive hay algunas profesiones que van a tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque hay unas que se van a ir mecanizando, hay unas que a partir, por ejemplo, de la inteligencia artificial van a poderse desarrollar sin la necesidad de recurrir a la asistencia de las personas. ¿Cuáles no? Por ejemplo, los trabajadores sociales, los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos, los que trabajan como tal con el comportamiento de las personas, son profesiones que requieren conocimientos que las máquinas nunca van a poder tener. Entonces, en cuanto a las sociedades se van dando cuenta que hay ciertas capacidades que están dejando de ser demandadas porque hay algunas máquinas que pueden hacer esos trabajos, ya no necesitamos a alguien que esté subiendo y bajando una reja en un parquero para que entre o salga o entre en los carros, sino que es pretensión, bueno, entonces voy a abrirme nuevos caminos, voy a plantearme nuevas perspectivas sobre lo que yo puedo hacer. Y así las sociedades, las generaciones van dirigiéndose hacia nuevos caminos, o sea, a crecer en términos a crecer en términos intelectuales
y en el sentido de las capacidades que se van dando cuenta que se demandan y que se necesitan realmente, ¿sí? Entonces yo considero que en el corto plazo representa como tal, sí, un problema, pero en el largo plazo puede resultar, puede redundar en algo beneficioso para las sociedades, en cuanto no solamente se descubren nuevas formas de emplear las capacidades y nuevas direcciones que darle a nuestros conocimientos intelectuales, sino que además permiten hacer el trabajo mucho más rápido, permiten aumentar la productividad. ¿En qué sentido? En que por unidad de tiempo se produce una mayor cantidad de bienes. Y eso permite disminuir de alguna manera los costos de producción de los empresarios. Y esta reducción de costos de los empresarios en últimas va a redundar absolutamente en beneficio de los consumidores. Entonces, unos salarios más bajos se traducen en una mayor unos precios más bajos se traducen en una mayor capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores. ¿Sí? Entonces somos trabajadores y somos consumidores al mismo tiempo. Entonces nos conviene que en las diferentes ramas productivas lo que esté pasando es que se estén haciendo más productivas cada vez más. Bueno, cada vez más productivas. O sea, disminuyendo, estableciendo estrategias que permitan disminuir como tal los costos de producción para que nosotros como consumidores pues nos veamos más beneficiados. Y algunos de ustedes pueden decir, no, profe, la verdad es que no me convences. Y yo digo, pues vamos a ver que sí, es efectivamente el logro más beneficioso. Entonces, miremos, por ejemplo, yo pregunto, bueno, esta pregunta sí es fácil, muy fácil. Por ejemplo, Jamie Alexandra. Vamos a ver, Jamie Alexandra. Pero si ahorita yo los llamé y estaban todos, ¿qué pasó? Buenas noches, profe. Jamie Alexandra. Sí, señora, aquí estoy. Es que estoy trabajando y estoy también en clase, entonces no estoy tan atenta, qué pena. Bueno, no, entonces dejemos así. Carlos Javier Pacheco. Carlos Javier Pacheco. Oigan, no, esto así no me gusta la clase así. En las otras clases ustedes sí participan en esta, ¿por qué no? Creo que va a empezar a bajar cuando no contesten. A ver, Santiago Londoño al fin no llegó. Creo que también está trabajando. Angie Marcela. Santiago, ¿estás o no estás? Intermitentemente mientras que Intermitente, sí, bueno, dejemos así entonces. Angie Marcela. Hola, profe, buenas noches, sí señora. Angie Marcela. Está un poquito lento. Dime. Está un poquito lento el internet. Ay, ok, bueno, está bien. Entonces voy a continuar yo, ya que están presentando problemas ustedes en esta clase. Bueno, entonces sí, efectivamente es el logro más beneficioso. O sea, yo me pongo a mirar y yo digo, ¿qué están haciendo estas señoras en el río? O sea, están lavando a mano, están lavando en el río a mano con unas piedras, con las herramientas que se consiguieron ellas para restregar toda la ropa que estaban lavando, las sábanas, ¿sí? Estas personas que estaban aquí, ¿qué estaban haciendo? Estaban cargando a una persona para trasladarla de un sitio a otro. Este niño, ¿qué está haciendo? Está excavando la tierra y está demandando demasiada fuerza, por decirlo así, está demandando demasiada capacidad física de su parte, ¿sí? Entonces, efectivamente podemos decir, es el logro más beneficioso. O sea, parece que sí, ¿no? Y aquí es donde yo iba a la reflexión que les hacía acerca de que si nos ponemos a mirar todas las herramientas y todos los bienes de capital, como tal, tienen un vestigio antropológico, pues muy interesante. Porque si ustedes se fijan, el funcionamiento de una lavadora lo que está haciendo es mecanizar la actividad que requiere refregar unas camisas, ¿no? un pedazo de ropa, un pedazo de tela, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la lavadora? Entonces, hagan de cuenta que lo que está haciendo es intentando hacer una versión mucho más rápida y mucho más productiva del trabajo manual que implica refregar algo. Entonces, en eso se revela ese vestigio antropológico. Por ejemplo, en este vehículo que tenemos aquí, si ustedes se fijan anteriormente cómo se transportaban las personas. Entonces, una persona, 2 personas adelante y 2 personas atrás. Entonces, aquí tenemos otro vestigio antropológico. Entonces, las 2 llantas, hagan de cuenta que serían como las manos de una persona, las 2 llantas traseras serían como los pies, por decirlo así. El carro tiene 2 luces, que son un reflejo también de que los hombres identifican que a través de los ojos ellos pueden ver. Entonces, aquí podemos también identificar eso. Y
pues el vehículo es como tal el resultado de que nos diéramos cuenta que cuando alzábamos una persona y le poníamos 4 puntos de apoyo, pues esto se podía movilizar. Y si le poníamos ruedas, pues ya no se podía movilizar solamente, sino ya podía empezar a desplazarse por sí mismo. Ya el tema de los motores es otra clase que tocaría abarcar en otro tema. ¿Quién se inventó los motores? ¿Por qué se lo inventó? ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, en fin. Y por último, pues una retroexcavadora. Entonces, nuevamente tiene el vestigio antropológico ¿en qué? En que intentamos hacer un brazo humano, pero un brazo humano mucho más grande y mucho más fuerte. Entonces, aquí está el niño trabajando la tierra. En cambio, esta máquina podría levantarlo mucho más rápido debido a qué? Pues a que cuenta con un brazo que a una persona se le ocurrió. ¿Qué pasaría si yo hago de cuenta que tengo un brazo humano gigante? Entonces esa persona lo que hizo fue crear un brazo gigante y se lo puso a una retroexcavadora y logró mecanizar este trabajo. Se logró mecanizar en la lavadora este trabajo y en el vehículo este trabajo de cargar a una persona y transportarla, ¿sí? Entonces, nos podríamos preguntar, bueno, nos podemos concluir aquí. Entonces, estos medios de capital como tal permiten disminuir la demanda de fuerza de trabajo del hombre. Entonces es mucho más fácil prender y darle clic a un botón o espichar un botón en una lavadora que irse a lavar al río. ¿O quién quería irse actualmente a lavar al río? Nadie, ¿sí? Aumentan la productividad, o sea, multiplican el margen de subsistencia. Entonces, aquí de pronto con el tema del lavado de ropa, no es tan evidente que multipliquen el margen de subsistencia, pero efectivamente sí aumentan la productividad. Entonces, en una lavadora puedes meter, no sé, 15 prendas y en media hora salen. En cambio aquí, y ni siquiera en media hora, por ahí 15 minutos, no me acuerdo cómo es el ciclo de una lavadora en este momento. Pero aquí, ¿cuánto tiempo te demorabas lavando una blusa, 2 blusas, 3 blusas? Y aparte terminabas súper cansada, me imagino. O sea, gracias a Dios, vivimos en la era de las lavadoras, ¿no? Decimos, multiplicar el margen de subsistencia. ¿Por qué? Porque permiten obtener una mayor cantidad de productos en una menor cantidad de tiempo. Entonces, permiten que cada vez más productos lleguen a cada vez más personas que habitan en la sociedad. Y proporcionan como tal mayor tiempo libre a los hombres. Entonces ya no tengo que estar yo todo el tiempo refregando, ya no tengo que estar cargando a esta señora, ya no tengo que estar trabajando la tierra, sino que simplemente hago uso de los medios de capital y listo, pues me ahorro el trabajo y aumento el margen de subsistencia y tengo un mayor tiempo libre, como el que disfrutaron los seres neolíticos de la era de Liley, que les permitieron disfrutar de mayor tiempo para generar nuevos inventos, ¿sí? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, actualmente Alemania está construyendo y está estudiando, por ejemplo, las maneras de construir una estación espacial en la Luna? Porque tienen tiempo para esas cosas. Porque ellos ya tienen la base material de sus vías satisfecha. O sea, la pobreza en Alemania es mínima. Ellos ya tienen la base material de la sociedad consolidada, entonces ya no tienen que pasársela pensando en qué van a comer, cómo lo van a comer y cómo van a funcionar y cómo van a arreglarlo, porque ya lo tienen solucionado. Entonces, como esto ya está solucionado, pueden dedicar sus esfuerzos y su mente y todas sus energías a enfocarse en otras cosas mucho más chéveres, como por ejemplo, mirar cómo crear como tal una estación espacial en la Luna, que es un proyecto que actualmente están construyendo ellos, ¿sí? En cambio, los países menos desarrollados, pues imagínense, todavía están en mirando cómo es que van a abastecerse o cómo es que van a garantizar la seguridad alimentaria. Decimos, ¿en qué podría devenir como tal la ausencia de la división del trabajo? ¿Sí? Si nosotros viviéramos en una sociedad en la cual decimos como no nos vamos a dividir el trabajo, sino que cada uno de nosotros va a vivir como un Robinson Crusoe en su propia casa y pues va a tener que procurarse todas las cosas por sí mismo que necesita. Entonces, ¿en qué devendría, o sea, cuál sería el resultado de la ausencia de la división del trabajo? Pues implicaría que cada uno de nosotros tendría que buscar la manera de procurarse mediante su propio trabajo los medios materiales necesarios para vivir, ¿sí? Disminuyendo las probabilidades de surgimiento de la especialización. Entonces, si yo tengo que dedicarme a hacer un mundo de tareas, no voy a conocer específicamente una que puedo desarrollar muy bien. Y si no me enfoco concretamente en una que puedo desarrollar muy bien, yo no la conozco y no se me van a ir ocurriendo las ideas que pueden dar origen a una lavadora, a una llave inglesa, a una retroexcavadora, a unas navajas automatizadas que permitan cortar
Entonces esas cosas surgen porque las personas van conociendo su trabajo y van conociendo cuál es la mejor manera de desarrollarla. Entonces yo me quiero liberar de tanto trabajo que me cuesta levantar este pedazo de tierra. Entonces me imagino que qué podría pasar si antes lo hacíamos con las manos, luego vinieron las palas, luego vinieron las retroexcavadoras. Entonces vamos conociendo el trabajo y vamos mirando la forma de mejorarlo, ¿sí? Entonces, si no nos dividimos el trabajo, no nos especializamos y vamos disminuyendo las posibilidades, las probabilidades de crear herramientas que con el tiempo devengan en la maquinaria que justamente nos permite disminuir la fuerza física demandada por el trabajo manual y aumentando como tal la productividad, ¿sí? Es una disminución, bueno, aquí lo que acabo de decir, es una disminución de las probabilidades de la mecanización al haber ausencia de especialización. Y entonces aquí viene otra idea, decimos, debemos quejarnos por haber abandonado el primitivo estado primitivo, ¿vale?, de barbarismo o estado de naturaleza donde había ausencia de la división del trabajo. Entonces esta reflexión viene a qué? A que muchas de las cosas, muchas de las ideas que nosotros encontramos, por ejemplo, en los libros de Juan Jacobo Rousseau o de Federico Engels, ellos siempre describen con un llanto súper nostálgico la era primitiva de los hombres, en la que estábamos en un estado literalmente primitivo, en el cual todavía no habíamos visto cuáles iban a ser los frutos de la división del trabajo. Entonces no había división del trabajo, no había especialización, no había necesidad de crear nuevas herramientas. Si no había creación de herramientas, no había acumulación de la riqueza, que es justamente en lo que vienen en contra ellos dos. Porque hay unas personas que tienen más que otros, ya lo habíamos dicho en alguna clase, como 3 clases atrás dijimos. La libertad y la igualdad material son cosas incompatibles, porque la libertad es lo que me permite a mí hacer el mejor uso del conocimiento adquirido. Y si a mí se me ocurrió que crear la red, que crear la lavadora, que crear el cuchillo, que crear una lanza, lo que sea, pues la primera consecuencia objetiva del ejercicio de la libertad y de la empresarialidad es una acumulación de la riqueza, ¿sí? Entonces ellos dos decían como no, es que porque tienen que haber desigualdades, mejor quedémonos nosotros en el estado de barbarismo, donde no habían surgido como tal los medios de capital fruto del ejercicio de la libertad y de la empresarialidad, y así empezamos a estar todos en lo mismo, empezamos a ser todos iguales. Y pues la conclusión es la misma, ¿sí? Si ellos dos, si Juan Jacobo Rousseau y Federico Engels, el amigo de Marx, hubieran vivido en el primitivo estado que describen con llanto nostálgico, en sus libros no hubieran podido disfrutar del ocio necesario para sus estudios y para la escritura de sus libros. Entonces, imagínense ustedes a Federico Engels todo el tiempo criticando el capital, todo el tiempo criticando la acumulación de riqueza. Pero resulta que si él hubiera tenido que crearse su propia ropa, garantizarse su propio alimento, imprimir sus propios libros, ir a buscar cómo conseguir las hojas para imprimir sus propios libros, pues no hubiera podido disfrutar de todo el tiempo que tuvo para escribir las cosas que escribió, ¿sí? Y porque podemos estar nosotros aquí hablando de temas de economía, porque podemos estar escapándonos, bueno, algunos que están trabajando en este momento, pero ¿por qué podemos nosotros no estar, por ejemplo, yendo a buscar papas, a ordeñar una vaca? Sí, que son pues cosas supremamente importantes, pero ¿por qué podemos dejarle ese trabajo a otras personas que están dedicadas a eso? Pues justamente porque nos empezamos a dividir hace mucho tiempo el trabajo, ¿sí? Y en eso redunda, y en eso básicamente es el fundamento del orden social, ya lo vimos, división y combinación del trabajo. Entonces, si cada uno de nosotros viviera aislado y dijera, no necesito de nadie porque es que yo soy lo máximo, o no necesito de nadie porque es que no necesito de nadie, pues realmente tendría una vida demasiado improductiva, porque tendría que mirar la manera de garantizarse todo lo que necesita para vivir y no le quedaría tiempo para desarrollar plenamente la vocación a la que se siente llamado. Entonces yo me siento llamado a que yo tengo que tener una empresa avícola súper grande, entonces voy y me dedico al cuidado de las aves y los huevos y todo el tema, ¿sí? Yo quiero ser llamado a tener una granja con muchas vacas, a dedicarme a la ganadería, listo, entonces me voy a esa parte y le voy garantizando con mi trabajo la subsistencia a las otras personas que no les interesa para nada la ganadería, sino que están por allá hablando de economía, o están hablando de derecho, o están hablando de medicina, de otras cosas, porque cada uno de nosotros tiene algo que aportar diferente. Entonces, si ellos dos efectivamente se hubieran sometido al régimen entre comillas,
o a vivir en un estado primitivo de aislamiento, donde no había como tal acumulación de riqueza fruto de los bienes de capital, pues no hubieran podido disfrutar del tiempo que tuvieron para escribir todas las cosas que ellos escribieron, ¿sí? Entonces decimos, las libres relaciones económicas de la gente, reforzadas mediante los contratos, buscando vencer mutuas insuficiencias, dan origen al mercado. Entonces ya encontramos aquí, ok, entonces estos intercambios, ¿qué era lo que estaban revelando realmente? Diferentes formas de intercambiar el ejercicio de la libertad de cada uno de nosotros. Nos especializábamos, intercambiábamos y cuando intercambiábamos reforzábamos los contratos. Y mediante los contratos vencíamos mutuas insuficiencias. Y cuando vencíamos mutuas insuficiencias íbamos ampliando la esfera protegida de todos. Entonces, ya no tenías tú que estar a la merced de la benevolencia de que alguien quisiera darte algo para comer o algo para vestir, sino que tú sabías que si querías involucrarte en la sinergia de estos intercambios, también tenías que darles algo a cambio, tenías que cooperar, porque ellos también estaban intentando lidiar con el problema de la escasez. Entonces, no se iban a poner a todos a trabajar para ti mientras tú no les dabas nada, porque estaban trabajando con el problema de la escasez. Entonces, digamos que estas libres relaciones económicas de la gente se fueron extendiendo y extendiendo y extendiendo, y cada vez más personas se involucraron en esta sinergia de los contratos. Y esta sinergia de los contratos como tal fue lo que dio el origen al mercado, ¿sí? Entonces nosotros decimos, no entendemos el mercado como un lugar, sino como un proceso social. Y decimos, ¿espontáneo? Sí, espontáneo. ¿Por qué? Bueno, nos va a preguntar porque no sé si están o no están trabajando o en lo que sea que estén, pero los que están siguiendo la clase podemos decir efectivamente si es un orden espontáneo, porque si surge a partir de la sinergia de libertades individuales, intercambiando los frutos del ejercicio de su trabajo, los frutos del ejercicio de su libertad, de su empresarialidad, pues no había nadie comandándolo, sino que cada uno en la búsqueda de sus fines personales fue dándose cuenta para qué era bueno y quién tenía lo que él necesitaba y a quién se lo podía dar. ¿Sí? Entonces, efectivamente, es un proceso social. Entonces, mucha gente dice, sí, es que voy a ir al mercado. Y viene el mercado como un espacio físico, allá quietico, pero cuando ustedes vayan la próxima vez, no sé, a un Éxito, a un, ¿cómo se llama? Siento que Jumbo ya no está. Vayan a Ara, vayan a Justo Bueno, a De Uno, lo que sea, o a Cafam, no sé qué ustedes hagan el mercado. No piensen como que en un lugar físico, sino que piensen que cada vez que ustedes toman el producto, están tomando el ejercicio de el fruto del ejercicio de la libertad de una persona, el fruto del ejercicio de las capacidades de alguien que trabajó para generar eso, y que ustedes le están dando una contraprestación cuando le vayan a pagar. Y esa persona a su vez está generando está beneficiándose de la contraprestación que ustedes le dan para intercambiar ese dinero con otra persona que también tiene otros bienes. O sea, es una sinergia de relaciones económicas y de intercambios, ¿sí? Entonces, como tal, es un proceso social espontáneo, ya lo sabemos, ¿sí? Y no es como tal un lugar. Entonces decimos, voy a ir al mercado o voy a ir a hacer mercado. Entonces, si la gente no hubiera visto la necesidad de intercambiar y de reforzar los contratos, el mercado como tal, pues no existiría. Entonces, no es un lugar físico, sino más bien un proceso social, ¿sí? En donde los hombres buscan vencer una mutua insuficiencia mediante los frutos de la división del trabajo que permitió obtener excedentes para el intercambio, que es otra cosa importante. Entonces, si cada uno se dedica a hacer todas las tareas porque nos dividimos el trabajo, pues no somos tan productivos, no le damos el mejor uso a los recursos que podría dárseles. En cambio, yo me especialicé, obtuve excedentes, listo, los voy a intercambiar con otra persona, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el orden de las ideas es el siguiente. Decimos, bueno, vocación, entonces me siento llamado con determinadas capacidades, dotados con determinadas capacidades, nos dividimos el trabajo, nos especializamos, mecanizamos este trabajo, estas acciones que realizamos, las mecanizamos porque gracias a la empresarialidad, entonces surgen los bienes de capital. Entonces yo descubrí cuál es la mejor forma de hacer mi trabajo, yo descubrí cuál era la herramienta que me iba a permitir hacerlo de una manera más sencilla, entonces surgió un bien de capital cuando tengo empresarialidad. Porque yo me puedo quedar ahí como, sí, necesito este medio sería bueno tenerlo, bueno, ya, no, o sea, la empresarial es lo que dice, bueno, lo necesito y lo voy a crear como tal, ¿sí? Entonces, llegan los bienes de capital, yo obtengo los excedentes, con los excedentes viene el intercambio,
El intercambio permite ampliar la esfera protegida, ya lo vimos, garantizarme los medios materiales que necesito para planear con confianza y desenvolverme con confianza cotidianamente, y cada uno de nosotros persiguiendo sus fines, ¿sí? Entonces, esta esfera protegida nos permite perseguir nuestros fines cotidianos, trascendentes, los fines que sean, ¿sí? Entonces, fíjense que yo podría ponerles, por ejemplo, un parcial o un quiz, un taller, lo que sea, o una actividad, bueno, X, diciéndoles, bueno, explícame a partir de la vocación cómo es que llegamos a la esfera protegida. ¿Cómo es que a partir de la vocación surge el mercado? O sea, yo podría preguntarles eso. Y sería retroceder todas las clases hasta la primera y mirar entonces cuál es el objeto de la acción humana. O sea, desde la acción humana y llegar hasta aquí al mercado. Miren que todo viene conectado, ¿sí? Bueno, decimos, esta generación del mercado como tal reposa en la libertad para especializarse, para producir, para intercambiar y para consumir. Entonces, si yo tengo la libertad de elegir cuáles son las acciones que yo voy a perseguir, que en eso consiste la libertad, ausencia de coacción, yo me busco la manera de procurarme los medios, ¿sí? Entonces, esta libertad me permite especializarme en un trabajo, me permite saber que yo me quiero especializar en producir determinada cosa, yo puedo tener libertad de decir, bueno, voy a intercambiar lo que ya produje con otra persona, y libertad para consumir lo que yo quiero, lo que yo considero que me satisface, ¿sí? Eso es, como tal, estoy persiguiendo mis fines, ¿sí? Decimos que el mercado se constituye por la interacción de acciones de hombres libres cooperando bajo la división del trabajo. Y dijimos que el intercambio manifiesta que cada quien está falto de lo que el otro tiene, ¿sí? Entonces es una visión, digamos que muy antropológica, muy sociológica, muy a partir del desarrollo humano, la visión que se tiene del mercado. Entonces, por eso cuando muchas personas dicen que estamos en contra del mercado, de los bienes de capital, yo me devuelvo desde la primera categoría de la acción humana y digo, estás equivocado. Pero mientras me pongo a explicarle todas estas cosas, lo invito mejor a mi clase de Fundamentos de Economía y le explico y lo saco de la duda y lo saco del error para que se dé cuenta que efectivamente el mercado, o sea, entendido como un proceso social donde se intercambian el fruto del ejercicio de la libertad, el fruto del ejercicio de las propias capacidades, pues ya cambia la cosa, ya tiene un tinte diferente. Ah, no, es que el mercado realmente nadie lo impuso como tal, fue una creación que fue surgiendo, bueno, no fue una creación, fue un orden que fue surgiendo espontáneamente, fruto de la sinergia de libertades individuales que interactuaban entre sí en un momento en el medio de lidiar contra el problema de la escasez que los agobiaba durante todos los días de su vida, ¿sí? Entonces, ya nos damos cuenta, o sea, como tal el mercado no es que sea algo malo, lo malo son las personas que se confabulan para manipular los mercados, que eso ya lo veremos más adelante. Bueno, listo. Continuamos. Decimos, la regla es producir para el consumo ajeno, haciendo el mejor uso de nuestras capacidades, para servir al otro esperando algo a cambio. Entonces yo puedo decir, puedo escribir poemas muy lindos, pero si nadie quiere leerlos, pues bueno, está bien, puedes escribir poemas muy lindos, pero si nadie quiere leerlos, ¿qué hacemos? O puedo cantar canciones horribles, como por ejemplo Bad Bunny, puedo cantar canciones horribles, pero si todos quieren escucharlas, pues listo, tengo garantizado mi puesto en el sistema de la división social del trabajo. Entonces, pueden muchas personas decir, es una visión muy materialista, decir que si escribo poemas muy lindos, pero si nadie quiere leerlos, mejor me dedico a hacer otra cosa. Decimos, puede que suene materialista, pero recuerda que estamos en una sociedad en la cual cooperamos para aliviarnos el problema de la escasez, dividiéndonos el trabajo, o sea, produciendo para el consumo ajeno. Entonces, si tú quieres escribir poemas muy lindos, pero si nadie quiere leerlos, entonces, ¿cómo vas a hacer para vivir? O sea, el puesto que tienes te alcanza, el trabajo que haces, el trabajo que haces, o las capacidades que tienes, o la manera en la que usas tu libertad te alcanza para garantizarte un puesto en el sistema de la división social del trabajo. Es que eso es muy materialista. Y yo digo, bueno, listo, es materialista. Supongamos que sí, dejémoslo que sí. Pero decimos, bueno, y entonces no, digamos que si es materialista, entonces quedémonos con que escribas tus poemas muy lindos y pues no importa que nadie quiera leerlos. Te vamos a garantizar que tengas alimento y vestido. Y si yo soy el que está produciendo el alimento y el vestido, para el que escribe poemas muy lindos y nadie quiere leerlos,
Y me dicen, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ella está escribiendo poemas muy lindos, pero pues nadie le gusta leerlos, entonces no hay quien le intercambie sus poemas por un pedazo de alimento o de vestido. Entonces, de ahora en adelante lo que vamos a hacer es que tú, que estás produciendo alimento, vas a ir a darle a ella un alimento. ¿Y qué me va a dar ella? Nada a cambio, porque es que ella escribe poemas muy lindos, aunque nadie quiera leerlos. Entonces yo digo, ya me ubico yo en el lado de la persona que está produciendo como tal el alimento. Y yo digo, ¿cómo así? O sea, el fruto del ejercicio de mis acciones va a estar encaminado a satisfacer las necesidades de un tercero, arbitrariamente. O sea, yo voy a ser un medio para satisfacer voy a ser un medio para satisfacer el fin de otra persona en contra de mi voluntad. Y cuando estamos en ese escenario, ustedes ya saben qué significa eso, sujeto de coacción. No poder ejercer mis propias acciones, dirigir mis propias acciones a la consecución de mis propios fines. En eso radica como tal la coacción. Y si yo no puedo ejercer mis acciones para producir alimento, para intercambiarlo con otro que sí quiera darme, y me dicen, no es con ese otro, sino con el que escribe poemas, yo estoy siendo sujeto de coacción, porque no estoy pudiendo dirigir libremente el curso de mis acciones para la consecución de mis fines, que era intercambiar. Ahora es ser benevolente con otro, e inclusive en contra de mi voluntad, ¿sí? Entonces, no es materialista, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque simplemente, si no existiera la escasez, pues evidentemente no hay necesidad de trabajar y todos tendríamos lo que necesitamos. Pero es que hay que trabajar, o sea, hay que intercambiarla, el fruto de nuestro trabajo. Hay que generar esta riqueza mediante el trabajo, ¿sí? Continuamos. Si el mercado ayuda a vencer mutuas insuficiencias, es una herramienta para lidiar con el problema de la escasez. Entonces, cuando somos economistas, nosotros hablamos como tal de medios y fines. Si se trata de la escasez, ¿sirve o no sirve este medio o este sistema para lidiar contra la escasez? ¿Sí o no? Pues hasta ahora el mercado nos ha funcionado, porque nos ha permitido intercambiar el fruto de la división del trabajo, que nos ha hecho más productivos. Entonces, hemos ganado en eficiencia. Entonces, en ese sentido, sí nos ha ayudado a hacer a canalizar ese un mejor uso y hacia proporcionarle a las personas que tienen cómo generar esta riqueza, pues los recursos que necesitan para trabajar y para satisfacer todas las necesidades que como tal nosotros tenemos. ¿Listo? Bueno, entonces decimos, ¿de qué depende que se dé un intercambio? Y aquí había una reflexión que habíamos hecho de pronto la clase, no sé si fue la clase pasada o antepasada, ya ni me acuerdo, que habíamos dicho que era una discrepancia y que era como tal chistoso, que uno decía, es que nosotros intercambiamos porque es que valoramos igual las cosas. Y decimos, nosotros no intercambiamos porque haya una igualdad en la valoración, sino porque haya una discrepancia en la valoración. Entonces, suena paradójico, pero es así. No es que puede haber intercambio porque valoramos en el mismo grado todos. No, es porque valoramos distinto que intercambiamos. Es porque yo valoro mucho más las semillas que tú me vas a dar que este pescado, que decido dártelo. O sea, este pescado para mí no vale tanto como las semillas. En cambio, para ella dicen, no, es que para mí el pescado es mucho más importante que las semillas que yo tengo. Entonces, por eso me arriesgo a intercambiarlo. ¿Y por qué esta persona está valorando mucho menos el pescado? Porque tiene muchos pescados. ¿Y para qué me sirven tantos pescados? Recuerden que lo que abunda no se valora, ¿sí? Entonces, por eso, no quiero tantos pescados. Si tal vez le empezaran a escasear a ella los pescados, diría como, no, ¿sabes qué? Ya no quiero tus semillas. Ofréceme otra cosa que me haga valorar en menos mi pescado que tus semillas. Entonces, ofréceme, por ejemplo, no sé, ¿qué le podría ofrecer a cambio de un pescado? Que no fueran unas semillas. Bueno, de pronto lana de oveja, le sirve más o menos igual, supongamos, ¿sí? Entonces, ofréceme lana de oveja o ofréceme un cordero. Uy, esto ya sería demasiado diferente. Ofréceme un cordero y yo renuncio al pescado. Entonces, si esta persona valora muchísimo el pescado, pues renuncia a su cordero o a la lana con la que cuente, lo que sea, ¿sí? Bueno, ¿de qué depende que sea un intercambio? ¿De qué depende que encontremos ¿de qué depende encontremos en lo que otro tiene un medio para satisfacer nuestras necesidades? Uy, esperen que aquí me lo escribí mal. ¿De qué depende de que encontremos? Aquí me faltó un de que. Bueno, decimos, ¿de qué depende de que encontremos en lo que otro tiene un medio para satisfacer nuestras necesidades? Y aquí viene lo que Camila nos dijo ahorita, de mis valoraciones subjetivas. La subjetividad del sujeto, ¿no? Lo más subjetivo que puede haber.
Entonces, el ejemplo que poníamos, no todos valoramos los mismos bienes en el mismo grado y en las mismas circunstancias, en la misma presión de las circunstancias. Y aquí retomamos el ejemplo que habíamos puesto del paraguas y el señor del Plaza Bolívar vendiendo los paraguas. Entonces, en un sol, una tarde soleada, el señor se atraviesa, el niño le vende un paraguas. Y yo, muchas gracias, señor, muy amable. Entonces, en ese momento, para mí, el paraguas no se constituye como tal, como un medio, porque pues yo el fin es cubrirme la lluvia. Y como que no aparenta lluvia, entonces yo, ¿por qué voy a valorar ese paraguas? Entonces, mi valoración subjetiva hacia ese paraguas es que no lo necesito. Pero puede que a los 10 minutos empiece a caer un aguacero terrible y el señor aparezca, niña, le vendo este paraguas, le haya duplicado el precio, y yo diga, no, pues me tocó porque no me quiero mojar. Entonces cambian las situaciones, cambia la presión de las circunstancias, cambia mi valoración subjetiva. Entonces yo, a Baisal García Giraldo, ¿qué haría? Bueno, señor, véndame pues el paraguas, así sea por 30.000, al doble el precio que me lo ofreció al principio. Otra persona puede decir como, no, es que para mí un paraguas no vale tanto. ¿Por qué? Porque su valoración subjetiva le lleva a decir como, no, ese paraguas no vale 50.000 pesos. Miren que es de los chiquitos, es de los que se dañan con facilidad, yo no lo voy a pagar. Y yo puedo saber que yo te puedo obligar, oye, es importante que lo compres. Su valoración subjetiva le llega a decir, no cubre, o sea, no me satisface tal cual como yo lo necesito. Entonces, decimos, los juicios de valor de las personas dirigen sus actos, sus acciones. Los juicios de valor revelan la jerarquía de necesidades que los hombres buscan satisfacer mediante los intercambios. Los hombres jerarquizamos nuestras necesidades y de acuerdo a la prioridad que le damos a cada una, buscamos su satisfacción. Y estamos dispuestos a renunciar a algo que tenemos en cuanto vamos a obtener algo que valoramos en más. Entonces, ¿qué tiene que ver desde aquí lo que hemos dicho de que los juicios de valor dirigen las acciones de las personas? Pues que los actos de nosotros lo que hacen es revelar como tal los juicios de la jerarquía que le damos a las necesidades que nosotros como hombres tenemos, ¿sí? Entonces, hay una acción que revela una valoración, una jerarquía de necesidades. Y esta jerarquía de necesidades me lleva a buscar los medios que me permiten satisfacerlas, ¿sí? Y en cuanto valoro los medios que me permiten satisfacerlas, entonces es cuando yo me revelo dispuesto a realizar un intercambio. Entonces no es tan difícil conectar la acción humana, la valoración subjetiva y los intercambios. No es tan difícil y aquí está como tal conectado. ¿Listo? Bueno, entonces decimos mercado, intercambio y capitalismo como tal. Entonces nosotros decimos, si hemos entendido como tal correctamente la naturaleza espontánea del origen de los mercados que reposan en la libertad para especializarse de acuerdo a las propias capacidades, en la libertad para producir, en la libertad para intercambiar, nosotros podemos empezar a hablar ya de una vez del capitalismo sin propiciar las ambigüedades que por lo general tienden a alejarnos de su verdadera naturaleza. ¿Sí? Porque muchas personas dicen, estamos en contra del capitalismo, estamos en contra del capital, estamos en contra del mercado, pero en realidad vamos a darnos cuenta que no estamos en contra de esas cosas, ¿sí? Entonces, ya que hemos entendido en qué reposa como tal el orden espontáneo de la sociedad y de los mercados y el rol y de la importancia que tiene la libertad en este proceso, entonces podemos empezar a hablar ya como tal del capitalismo sin generar las ambigüedades que se generan cuando se habla de capitalismo en general. Entonces, según Mises, nuestro principal autor de marco teórico, él nos dice que hablar del capitalismo es hablar de la economía de mercado, ¿sí? Entonces, hablamos de capitalismo, no estamos hablando del gobierno interfiriendo, no estamos hablando de empresarios confabulándose para hacerle daño al consumidor, de empresarios confabulándose para cobrar más precios de los que deberían cobrar, del gobierno entregándole contratos a los empresarios. No, eso no es capitalismo, eso es una cosa totalmente diferente al capitalismo, ¿sí? Porque según Mises, ¿qué nos está diciendo? Que es el principal expositor y el principal defensor de la Escuela Austríaca de Economía, que fundamenta como tal la economía en el desarrollo humano. Nos dice, mire, si usted quiere hablar de capitalismo, entienda que usted está hablando desde economía de mercado. ¿Listo? Y nos dice, es el devenir del orden espontáneo del mercado, pero introduciendo el uso de bienes de capital. ¿Sí? Entonces, estábamos todos nosotros intercambiando fruto del ejercicio de nuestro trabajo. ¿Sí?
Pero resulta que llegó un momento de la historia en que nos dimos cuenta que podíamos mecanizar ese trabajo mediante herramientas que nos liberaban de trabajo pesado. Entonces, cuando producíamos esos bienes que íbamos a intercambiar echando mano de estos medios que nos inventamos para fruto de la mecanización del trabajo, para librarnos del trabajo pesado, entonces nos decimos, sí, estamos hablando como tal ya de capitalismo, o sea, de los órdenes espontáneos de intercambio, pero introduciendo como tal estas herramientas, estos medios de capital, estos bienes para producir otros bienes en los medios, en los procesos productivos, ¿sí? Entonces, antes teníamos como tal un orden de mercado sencillito, cultivábamos la tierra, ¿sí? Manualmente, y los intercambiamos, pero cuando surgen las lanzas, cuando surgen las redes de pesca, cuando surgen los martillos, los taladros, las retroexcavadoras, ya más adelante, entonces ya estamos hablando, la maquinaria que vimos ahorita en el video, cuando surgen esas cosas, seguimos hablando del orden de mercado, pero introduciéndole como tal estos bienes de capital. Y cuando hablamos de este orden de mercado, produciendo con la ayuda de los medios de capital, es que estamos hablando de capitalismo como tal. ¿Listo? Entonces, decimos, necesidades, valoraciones subjetivas, incapacidad de autoabastecerse, intercambio, mercado, sinergia de decisiones individuales, buscando vencer mutuas insuficiencias, procesos de producción apoyados por bienes de capital y empresarialidad. Entonces, estas son como unas ideas claves que nos ayudan a conectar, que efectivamente es el devenir del orden espontáneo del mercado, pero introduciendo el uso de bienes de capital. Entonces, si entendimos ya correctamente cómo es que ha funcionado todo esto desde el principio, podemos entender que, que se fundamenta principalmente en la libertad. ¿Sí? Mucha gente le puede sonar irónico esto porque mucha gente no entiende realmente lo que es el capitalismo y lo critica sin conocerlo, sin entender en qué consiste. ¿Sí? Porque ya vimos desde las propias bases lidiando con este tema de la escasez, pues qué problema tan tenaz hemos tenido siempre, pero en la medida en que hemos ido avanzando, hemos ido evolucionando, hemos visto mejores formas de lidiar contra este tema de la escasez y ha surgido diferentes órdenes económicos, ha surgido como tal el orden económico, la sociedad, las herramientas que nos han permitido hablar de capitalismo. Como les digo, capitalismo no es el gobierno entregando contratos, no son empresarios confabulándose para fastidiar al consumidor, para ponerle mayores precios, no es nada de eso. El capitalismo son unos órdenes de mercado produciendo bajo o sobre, haciendo uso de los medios de capital. Hicimos, estos medios de capital son malos. Hicimos, no son malos. Ya vimos, libertad e igualdad material son cosas incompatibles, porque estos bienes de capital surgen de que las personas hagan el mejor uso de sus capacidades, hagan el mejor uso del conocimiento adquirido para buscar la manera de desarrollar de una manera más sencilla su trabajo. Siempre piensen en la primera red de pesca cuando se les ocurran pensar en la igualdad y en la igualdad material y en la libertad. Entonces, no puedes crear la red de pesca porque genera desigualdades. Pero y entonces, ¿dónde queda? No que queríamos todos ser libres, no que cada uno iba a poder ejercer, iba a poder direccionar sus acciones hacia sus fines personales, eso era la libertad, no voy a poder hacerlo. Entonces se fundamenta como tal en la libertad, la creación de estas herramientas y de estos bienes, se fundamentan en que pudimos ser libres para que pudieran surgir, ¿no? Entonces. Profe, una pregunta. Sí. ¿Solo en el sistema capitalista podríamos ser libres? Dime tú, ¿qué piensas? Pues según lo que tú dices, sí. No lo digo yo. Ustedes me acreditan unas ideas a mí, eso lo dice Mises. Yo no lo dije. Pues, o sea, sí, creo que sí. O sea, de lo que tengo entendido, sí, sería como el único sistema que permitiría ser totalmente libre. ¿Quién me está hablando? Es que no veo. Viviana Rivera. Viviana Rivera. Voy a anotarte por acá para tenerte presente en una clase que vamos a tener más adelante. Viviana Rivera, listo. Vamos a dejar esa pregunta de Viviana. Ella inicialmente responde, pues yo me imagino que sí, según esto que estás diciendo. Viviana, yo me imagino que también, ¿sí? Yo me imagino que también. No sé los demás compañeros que piensan, la verdad me encantaría escucharlos, pero pues yo no sé qué les pasó hoy que están como en otro tema, pero bueno, yo entiendo que hay veces que no podemos estar en clase. Bueno, entonces Viviana, mira, tú me preguntas, ¿es solamente bajo el capitalismo?
Tú dices, yo creo que sí, yo te digo, yo creo que yo también, ¿sí? Habíamos hablado alguna vez que existen 3 formas de organización económica, de cómo responden las sociedades la pregunta económica que es, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Entonces, ¿qué producir? ¿Qué bienes necesitan las personas? ¿Cómo producir? ¿En manos de quién se canalizan los recursos para que se haga el mejor uso eficiente de ellos? ¿Sí? Y, entonces, ¿qué? ¿Quién? Ah, bueno, perdón. Decíamos, ¿qué producir? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesidades se necesitan satisfacer? ¿Sí? ¿Cómo producir? Entonces, ¿cómo vamos a combinar los medios de producción? ¿En manos de quién van a estar estos medios de producción para que se canalicen los recursos hacia esas ramas? Porque los recursos están por ahí en la naturaleza. ¿Y quién va a poder tener acceso a ellos? ¿Cómo es esto? Entonces, ya tenemos cómo, y entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y para quién? Esos son los 3 problemas fundamentales, las 3 preguntas económicas que toda sociedad intenta resolver. Y para estas 3 preguntas existen 3 formas diferentes de responder. La primera, el libre mercado, que ya hemos hablado del, mejor dicho, hasta el cansancio, y ya sabemos, bueno, hasta el cansancio no, porque es un tema muy lindo y muy interesante y muy actual. Entonces, hemos hablado del el mercado, primera forma de organización de mercado, de organización de responder las preguntas económicas. La segunda es la planificación centralizada, ¿sí? Que es un comité específico, son, no sé, los asesores del SAR o del ente constructivista, en los que deciden quién produce, para quién se produce, cómo se produce, ¿sí? Entonces es el comité central como tal, de una economía centralizada, una planificación, la Unión Soviética, imagínate, ¿sí? Entonces solamente era un comité el que decía qué se producía, para quién se producía y quién lo producía, ¿listo? Y la tercera forma que existe es el intervencionismo de Estado, que es como un punto, yo contradiciendo a mis maestros de la Escuela de Austríaca Economía, yo diría que es como un punto intermedio, aunque ellos deben estar revolcándose en la tumba porque ellos dicen que no es un punto intermedio, pero yo lo digo así. El intervencionismo de Estado puede ser como tal un punto intermedio entre el socialismo o entre la planificación centralizada y entre el libre mercado. Pero entonces, ¿qué dicen los austríacos? Están aquí estos 2 polos opuestos, libre mercado, planificación centralizada, ¿sí? Y por aquí en el centro está el intervencionismo de Estado, pero no es un punto fijo como tal en el espectro que separa los 2, sino que estamos moviéndonos hacia la planificación centralizada o hacia el libre mercado. Entonces, dependiendo de las medidas que vamos tomando, entonces nos vamos acercando más hacia la planificación o más hacia la libertad económica. Entonces, no es un punto fijo que digamos como aquí se quedó el intervencionismo, no, sino que está gravitando y se mueve y se mueve y se mueve, y dependiendo del alcance que le demos a las políticas del gobierno, entonces nos alejamos cada vez más del libre mercado, acercándonos hacia la planificación centralizada, o le quitamos participación al Estado en la solución de los problemas económicos y nos vamos acercando cada vez más al libre mercado. Entonces es como así. Existen estas 3 formas. Y tú me dices, ¿cuál de esas 3 es la que nos garantiza la libertad? Yo creo que justamente es el libre mercado. Porque si te das cuenta, tal cual como lo hemos concebido, lo hemos desarraigado desde sus raíces más básicas y le hemos dado una sustentación antropológica muy fuerte, que es la que realmente tiene, ¿sí? Entonces ya al final del semestre, tú me vas a decir, o tú te responderás para ti misma, y dirás, uy, como que sí era por ese lado, o dirás como, uy, como que no era por ese lado, ¿sí? Entonces ya cada uno concluirá lo que haya logrado pues obtener de la clase, ¿sí? Entonces decimos, se fundamenta en la libertad, porque es una sinergia de libertades individuales, eligiendo qué producir, para qué me siento bueno, qué trabajo me puedo especializar, qué quiero hacer, qué consumir, cómo quiero organizar mi cesta de consumo a partir de mis valoraciones subjetivas del paraguas o el no paraguas, ¿sí? Con quién intercambiar, tú tienes la semilla, yo tengo el pescado, cómo aprovechar mis talentos, experiencia, conocimiento en el marco de la cooperación social. Todos son, y en las sociedades de Mises, esto es una cosa muy bonita, en un libro que tengo por acá, pero está muy lejos, no se los puedo mostrar, que él escribió, que se llama La acción humana. Y él nos escribió, en estas sociedades de Mises como tal, en las sociedades donde él dice que la sociedad es combinación, ¿cómo es? División y combinación del trabajo. En estas sociedades,
todos somos un medio y un fin en sí mismos. Entonces, un fin último en sí mismos, porque cada uno de nosotros es un fin, es una persona con capacidades, con capacidad de trascender, con capacidad de vivir en la tierra y con capacidad de tener visiones pues trascendentales, ¿sí? Y un medio para las otras personas en sus intentos por alcanzar sus propios fines. Entonces ustedes, yo les puedo decir, yo en este momento para ustedes soy un medio y no me ofende para nada, ¿sí? Porque es que él me trató como si fuera un medio, como si fuera, me utilizó. Entonces, cuando estamos hablando del medio de la cooperación social, pues nos estamos utilizando, pero utilizando en el buen sentido de la palabra, porque no te estoy utilizando concretamente a ti, estoy utilizando tu trabajo, el fruto del ejercicio de tu libertad, el fruto del ejercicio de tus capacidades, eso es lo que estoy utilizando. En ese sentido, eres un medio para mí. Eres un medio porque me estás facilitando la leche, porque me estás facilitando los huevos, me estás facilitando el jamón, el queso, la carne, la mantequilla, el saco, la blusa, los zapatos, los cordones, todo. Eres un medio para mí. En cuanto en el ejercicio de tu libertad, en cuanto en el ejercicio de la búsqueda de tus fines personales, me estás ayudando a mí también. Y yo soy un fin para mí misma, pues porque soy un ser humano con sueños, con aspiraciones, con capacidades, con talentos, con miedos, con alegrías, ¿sí? Yo soy un fin en mí mismo, en mí misma, pero soy un medio para ustedes y un medio en el marco de la cooperación social. Si fuera un medio, ya no en el marco de la cooperación social, sino que fuera que todos ustedes escriben poemas muy lindos y me ponen entonces que yo tengo que darles todo el alimento a ustedes, el fruto de mi trabajo, como si yo produjera, por ejemplo, leche, si yo tuviera una fábrica de leche, y todos ustedes escribieran poemas muy lindos y nadie quisiera leerlos y por eso no tuvieran cómo intercambiar con nadie, entonces me dijeron a mí, de ahora en adelante toda la leche que tú produzcas se lo vas a este grupo de estudiantes porque ellos escriben poemas muy lindos, aunque nadie quiere leerlos. Y yo digo, bueno, y entonces, ¿quiere decir que yo no puedo intercambiar con el que yo quiera? No, no puedes intercambiar, no puedes. Entonces, ya estoy siendo yo un medio para que otras personas alcancen su fin y yo no estoy pudiendo dirigirlo hacia lo que yo quiero. Yo soy un sujeto de coacción. Entonces cuando soy un medio, si fuera de mi voluntad, entonces ya no hablamos de cooperación social, sino más bien de coacción, ¿sí? Pero pues nada, somos medios y fines, somos fines en sí mismos y medios para que otros alcancen sus fines, ¿no? Entonces decimos, sistema social de división del trabajo bajo la propiedad privada de medios de producción. Uy, aquí se me fue esta. Espérense, yo quiero mirar qué sigue después de esto para no irlos a dejar, para no irnos a quedar. Espérense, un segundito. Ok, no, los voy a dejar acá, los voy a dejar con esta idea. ¿Listo? Entonces, el capitalismo lo podemos definir como 2 puntos. Sistema social de la división del trabajo bajo la propiedad privada de los medios de producción. Y como ya sabemos cuál es el origen de estos medios de producción, pues entonces ya sabemos, ya tenemos listo para la próxima clase poder empezar a hablar, pues poder tener esta idea como en remojo para seguir hablando pues en los términos del capitalismo fundamentado como tal, en la libertad, cuando se interpreta lo que realmente es. ¿Sí? Y cuando se descubre el valor del trabajo, el valor de la cooperación social, el valor de la libertad, cuando se entienden esas cosas, uno dice, no es que sea malo. ¿Quién fue el que me dijo que a mí era malo? No, no es malo, es algo bueno, es un proceso social, es un proceso espontáneo, nadie se lo inventó y nadie dijo, bueno, a partir de ahora todos vamos a trabajar en este sentido y hacia esta dirección. No, es fruto de la contribución de esfuerzos individuales que fueron gestando cosas, impresiones, que fueron gestando relaciones diferentes y cosas diferentes que nos permiten ser lo que somos como tal ahora. ¿Sí? Bueno, espérense a ver yo qué más les voy a comentar por aquí. No, yo creo que ya. Yo creo que podemos dejar por ahora por este lado y ya. Bueno, entonces, espérenme porque es que ya. Listo. Viviana Andrea, una preguntita. Una pregunta. ¿Tú sí estabas viendo las diapositivas o se estaban viendo cuando las pasábamos? Es que hay veces que se queda trabado esto. Sí, profe. ¿Sí? Ah, ok. Listo, bueno, perfecto. No sé si alguno tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que decirnos. ¿No?
Bueno, entonces por aquí Karen Valentina. Carlos, yo quisiera saber, Carlos Javier Pacheco. Es que tengo dudas porque no recuerdo haberte visto en mis otras sesiones sincrónicas. Me alegra que te hayas conectado, pero si no nos hablas, no puedo saber si finalmente te conectaste o no. Bueno, Jamie Alejandra, José, que también está por ahí, Catherine López, Jensi Karina. Sí, en general había varias personas que no se conectaban hace rato, que se conectaron hoy. Bueno, muy bien. Listo, entonces si no hay más inquietudes, entonces yo voy a dar por concluida nuestra clase de hoy. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? Listo, profe, gracias. Listo, profe. Vale, profe, gracias. Bueno, cuídense mucho, que estén bien. Profe, Chao. una pregunta. Gracias. Dime. Chao, que les vaya bien. Profe, ¿José, me vas a hablar? sí. Sí. Es que no sé si tú al fin viste lo del correo que yo te envié con lo del tema del trabajo. ¿Te acuerdas que tú me respondiste y me dijiste que lo hiciera, que revisamos? Yo te lo contesté, pero nunca tuve una respuesta. Oye, espérame un segundo. Sí, yo te tengo aquí. Que tú me diste el plazo Yo como te hasta un tengo- viernes y yo lo Yo te hice ahí en tengo el tiempo. acá. Espérame. Sí, yo te tengo aquí en la etiqueta de mis estudiantes. Ay, no, espérame porque se me perdió tu etiqueta. Yo te tengo aquí. Yo te tengo aquí en mi correo, pero se me perdió. Espérate. José, espera porque yo tengo una etiqueta especial para mis estudiantes cuando me escriben correos así como de cositas varias. Sí, ¿y qué pasa, José? ¿Cuál es la inquietud que tienes? No entiendo. ¿Qué No, pasó? profe, pues como tú me diste la indicación, pero yo te respondí, pero no sé, o sea, no me confirmaste cómo el recibió, no sé si lo viste o si todo está bien o no, sí, por lo que no me Sí, aquí confirmaste tengo nada. pendiente, pero espérate. Por lo que tú me diste como tal una fecha establecida, pues yo ya ahí Sí, le envié acá el proceso. está. Aquí Ok, te tengo en cositas pendientes. Sí, aquí yo me asusté. Y yo, ¿qué pasó? No, sí, José, aquí estás en mis cosas pendientes. No te ok, preocupes. No listo. te Sí, preocupes era por lo por que eso. como no tuve como tal la respuesta, fue por eso que te preguntaba. Ok, sí. Sí, ya. No, pero ahí tengo en mi correo, tengo en la bandeja de entrada con la etiquetica estudiantes pendientes. Sí. Ok, listo, profe, Listo, gracias. José. Que Bueno, te vaya muy bien. listo. Gracias, igualmente. Bueno, Chao. chao, profe.